Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Tenemos varios datos nuevos hoy, recién salidos, recién publicados. Datos de inflación, tuvimos licitación del Tesoro, tuvimos acuerdo de Trump con China, bueno, Estados Unidos con China. Pero bueno, contanos, Manu, cómo viene la semana. Bien, el día de hoy salió el dato de inflación, 2,8%, abajo de lo que el mercado venía esperando. Después, por otro lado, tenemos lo que fue la licitación del día de hoy. En la licitación del día de hoy, la sorpresa fue que se roleó el 134% de la deuda. En este concepto, ¿por qué sorpresa? Venían roleando por debajo de los vencimientos, es decir, venían inyectando cierta liquidez al mercado. La última licitación se terminó roleando el 70% de la deuda. ¿Qué implicó? Se venció el 100, inyectamos el 30%, ¿sí? Porque pagamos esos vencimientos en un 30%, el resto se hizo una nueva deuda para cumplir, digamos, con la que vencía en esa fecha. En este caso particular pasó todo lo contrario, el gobierno emitió deuda nueva, ¿sí? Y en ese esquema, bueno, es toda una sorpresa porque en algún punto lo que se está haciendo es absorbiendo la liquidez del mercado. En algún punto también lo hablamos antes del programa, porque esto es bastante reciente, con la última licitación y la del día de la fecha, ¿sí? Nos daría la pauta de que estaría como neteado, ¿no? ese monto de emisión, ¿verdad? Claro, era uno de los drivers que veníamos siguiendo, el nivel de monetización, la cantidad de dinero en la economía, que decíamos la semana pasada. Si la economía crece a este ritmo, vas a necesitar más dinero, si no, como que le pones un freno. Y en ese contexto nosotros decíamos, bueno, tenés una manera de incrementar el dinero pagando deuda en pesos, básicamente, que es lo que vos decías. Se vencen 100, renovás 70, pagás 30 y bueno, y ese es dinero que va a la economía. Nos sorprende que ahora hayan tomado, si bien uno cuando ve el número así nomás, sin analizarlo más, decís, tomaron deuda, va en contra de lo que esperamos. Pero bueno, como decías, cuando haces el neto y comparas lo que pagaste la otra vez con lo que tomás ahora, estás más o menos en el mismo lugar. Sí, en ese esquema, digamos, la variable que vamos a tener que ver es la tasa de interés, porque un poco lo que venía trayendo cierto alivio es decir, bueno, si están inyectando liquidez al mercado financiero, lo que es la tasa de interés, bueno, te alivian un poco esa presión al alza de la tasa de interés, que veníamos hablando hace un mes atrás, era todo el mercado viendo el tema de la TAMAR, los duales, porque era un poquito la expectativa iba en ese sentido. Bueno, ahora habrá que ver si esto va a generar algún revuelo o no. Honestamente, no creo que te mueva mucho la impronta que viene llevando el gobierno, sobre todo por una cuestión de que los drivers siguen siendo los mismos. También nos da un poco la pauta de que el gobierno se ha puesto fuerte en materia electoral, porque un poco el objetivo que ha marcado el gobierno a rajatabla es el tema de bajar la inflación. Entonces están como llevando todo el flujo para lograr ese objetivo. Sí, por otro lado también, yo que hace rato que estoy bastante centrado y preocupado por el tema de la monetización, tampoco es que te quedaste sin otras alternativas. Todavía están las LEFI, que son títulos que tienen los bancos y que eventualmente si los bancos necesitan liquidez te pueden pedir que les rescates las LEFI, o sea, básicamente te piden que les pagues y bueno, de esa manera podrías también inyectar si hace falta, y siempre lo bueno de esto es que inyectas liquidez con una demanda, o sea, el sector privado te lo pide, entonces vos emitís por eso. En ese sentido creo que tampoco es para preocuparnos de decir, bueno, no, si bien la política monetaria sigue siendo restrictiva, no sé, yo no diría que es que están apretando todavía más y contrayendo todavía más. Estoy de acuerdo, sumado a eso, al margen, digamos, lo que en materia LEFI implicaría una reactivación del mercado de crédito, porque justamente esa demanda por parte de los bancos es parte de todo esto de que los bancos hoy asumen el rol de bancos, que es algo que lo veníamos hablando, y también es esta impronta de normalización de economía, ¿no? Porque en realidad lo normal es que una economía funcione de esa forma y que los bancos funcionen también así. Después, por otro lado, en materia, digamos, de novedades de la semana, se viene hablando de un repo. Eso que implica es un préstamo que se solicita el Banco Central con bancos en el cual hay un colateral, es decir, un activo que garantiza. En este caso, entendería que van a ser los soberanos. ¿Y eso qué va a implicar? Bueno, un ingreso de dólares al Banco Central.
A ver, eso tiene un efecto meramente de mostrar que hay alguna solvencia en materia de reservas. Claro, porque eso después lo tenés que pagar. Eso después lo tenés que pagar. Claro. Es así, es un préstamo. Yo creo que también se va a buscar convalidar una tasa por debajo del último repo que hizo el gobierno, que fue, si mal no recuerdo, convalidar una tasa del 8,8%. Bueno, se va a buscar algo por abajo de eso. El objetivo hoy del gobierno va a estar puesto más que nada en tratar de lograr cumplir con el objetivo que le planteó el Fondo Monetario Internacional para poder seguir logrando esos desembolsos. Ahí en materia fina, en términos del acuerdo, ¿sí? Se había planteado de que cualquier tipo de desembolso que se generaran por estas características, ¿sí? Que eran este tipo de acuerdos financieros, como el repo, ¿sí? Se iban a empezar a contabilizar arriba de los 1.500 millones de dólares. Se está hablando de uno de 2.000 millones, con lo cual si lo neteas es como que 500 millones de dólares se tomarían como parte de esas reservas que te está pidiendo el Fondo Monetario Internacional para darte un nuevo desembolso. Claro, todavía te faltan bastantes. Sí, y aparte de eso es interesante, a ver, ¿por qué es una variable que nos va a interesar a la hora de armar una cartera? Es porque el tema reservas es el eje central hoy del gobierno. El gobierno hoy ya planteó, lo viene recalcando, lo dijo la semana pasada, nosotros lo hablamos en el programa, dijo que no va a comprar dentro de la banda, que va a comprar en la parte inferior de la banda. Bueno, eso, a ver, hasta ahora no pasó, sí, o sea, no hemos, o sea, y en ese sentido, bueno, hay que ver justamente cómo va el flujo para ver si eventualmente es un objetivo que es posible. Por el momento venimos dentro del esquema de bandas, el gobierno no compra, pero por otro lado tiene un Fondo Monetario Internacional que te está mirando y que te dice, bueno, a ver, vas a llegar a cumplir ese objetivo que yo te estoy planteando. Y bueno, o sea, estas son las herramientas. La otra es este tema del blanqueo que se viene hablando, sí. Que bueno, que aparentemente mañana habría novedades. Pero es como que es un gobierno que viene bastante, en ese sentido, como cauto. Y bueno, vamos a ver cómo llega. Aparentemente tiene muy puesto el foco en tema de elecciones, ¿no? Sí. Porque por lo menos es la impresión que a mí me da. Y yendo por el lado de las reservas, todavía te queda una alternativa más, ya que no vas a poder comprar, porque si no llega a 1000 o a la banda inferior no vas a comprar y acumular reservas. Todavía queda una alternativa que es la deuda. No solamente repo, sino también se hablaba de un bono pesos link, que sería como el dólar link de antes, pero sí, al revés. O sea, se suscriben dólares y el bono, digamos, te renta en pesos, vamos a decir. Claro, tal cual. Bien. Entonces, creo que eso por ahí es un producto muy interesante, sí. Sobre todo pensando en el extranjero que venga a hacer carry trade, porque traes dólares. Obviamente, seguramente el inversor local también lo podría hacer. De todas maneras, tampoco está estructurado el bono, es una idea que anda dando vueltas, pero la veo bastante buena, sobre todo por eso, porque vos tenés dólares, le das los dólares al Banco Central, al Tesoro, dependiendo, uno tendría a pensar que debería ser el Tesoro igual. Y es como si los convirtieras a pesos y compraras un bono en pesos, pero lo haces todo, digamos, en un solo paso. Entonces creo que es un instrumento que puede funcionar y eso lo que hace es que vos recibas dólares, con lo cual, bueno, podés acumular por ese lado. El tema ahí sí es que, a ver, yendo a un esquema de decir, bueno, yo me meto, porque, bueno, a ver, un inversor particular que va a decir, che, compro deuda de soberanos, o sea, me compro un G30, compro un G38, un G35, un G41, y en ese sentido, bueno, uno dentro de los drivers de eso, sí, que ve el riesgo país, o sea, el riesgo país es uno de los componentes que más te preocupa en un escenario de decir, bueno, voy a meter ese activo en mi cartera, y no daría la sensación de que la emisión de una nueva deuda para cumplir con el fondo vaya a ser algo que te vaya a bajar o que te vaya a comprimir ese riesgo país, sino más bien la compra genuina de dólares. Pero bueno, vamos a ver en ese escenario cómo va el gobierno cintureando eso. A ver, da la impresión de que el gobierno no está improvisando. De hecho, el año pasado el que apostó contra el mercado le fue bastante mal, pero yo lo tendría como en cuenta, ¿sí? A la hora de decir, bueno, che, voy a tener el upside ahora, mañana, si yo compro un G30, y bueno, por ahí a lo mejor hay que esperar un poquito más. De todas maneras, no lo veo como un mal activo en ese escenario. No, el país sigue alto, si bien comprimió algo, todavía es un nivel que parece un poco alto si mirás contra comparables de la región. Que habíamos hablado de 450 puntos, claro, la orden. Y si empezás a ver uno por uno, tenés Colombia creo que en 350, Brasil 250, con lo cual estamos bastante más arriba. Y por otro lado, tenemos superávit fiscal,
nos falta mucho, pero hay una intención de reformas más profundas también, que bueno, por ahí las elecciones van a contribuir a dar un poco más de luz en ese sentido, porque bueno, cuestiones del poder legislativo, digamos, de que a ver, pasarle... yo creo, a ver, si las elecciones salen bien, yo creo que nos vamos a un escenario distinto con reformas estructurales que se van a poder llevar a cabo, reformas laborales, reformas de tipo previsional, tributarias, y en ese escenario, bueno, ahí nos vamos a acercar a otro escenario totalmente distinto. Por eso yo creo que el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Economía no improvisó a la hora de hacer el acuerdo, sino que justamente se le dio un marco, vamos a decir, flexible, entre comillas, dentro del cual el gobierno puede cinturear este tipo de situaciones y puede tratar de llegar a un escenario legislativo de forma cómoda. Entonces, a ver, estar en Argentina en materias soberanos, ¿sí? Te repito, todo lo que es GD y AL, ¿sí? Que siempre se pondera un poquito más lo que tiene que ver con ley extranjera, ¿sí? Por una cuestión de seguridad jurídica, pero daría la impresión de que estarías bien, por lo menos con una proyección a largo plazo, que es algo que uno visualiza con un bono que tiene una duration bastante más larga que un activo que vence, hay una ON que vence con una duration de 1 o 1,5. Sí, sí. Y lo mismo con acciones, que después vamos a hablar un poco de los balances que se presentaron esta semana. También el riesgo país que baje te beneficia por una cuestión de que la evaluación de las compañías depende de la tasa de interés a la que descontás el flujo, y bueno, la tasa de interés está influida en gran medida por el riesgo país. Te baja el riesgo país, te baja la tasa de interés en dólares, y bueno, eso hace que, digamos, desde el punto de vista teórico, más allá de que hablemos de que si tenés menos riesgo país es porque es un país más seguro a nivel jurídico y demás, también tiene su componente, digamos, teórico, financiero, que va en el mismo sentido, siempre es beneficioso. Después lo otro que tenemos así como dato que hablamos recién, el tema de inflación, que esta semana yo creo que marcó bastante Sorprendió. Sí, sorprendió. Mañana van a estar todos hablando del dato de inflación. Bueno, las consultoras, la que menos daba, creo que era 2,8, salió bien al mínimo. Sí esperábamos todos que fuera un poco más baja, porque bueno, era lo que nos mostraban los datos más de alta frecuencia, que se llaman, y también porque el impacto que vimos de la salida del cepo, primero no es que el dólar se disparó y se mantuvo alto, y tampoco hubo un traslado a precios, entonces nos daba la pauta de que no era como esperábamos por ahí, cuando recién se anunciaba el nuevo esquema. Se venía hablando del traslado a precios, al final eso no pasó, y hoy por hoy, bueno, la duda o la disyuntiva va a venir por el lado de si, bueno, me meto en lo que sería en la curva de pesos, enloquecer, o me voy más a hacer tasa fija, y en ese escenario, bueno, van a empezar a haber un montón de cuestiones ahí que ponderar. Lo teníamos olvidado el SER, por ahí ahora vale la pena revisarlo. Y a ver, tuviste una muy buena performance de lo que fue tasa fija en las últimas semanas, como que SER quedó en el olvido y se volvió atractivo, digamos, y bueno, hay que ver cómo reacciona el mercado a la novedad, digamos, del dato de inflación de ahora. En general, digamos, como política así de más largo plazista, lo que es materia SER es como un activo un poco más cómodo si uno lo quiere dejar en cartera y no tener que estar pispeándolo todos los días, ¿no? Y después, por otro lado, lo que es carry, sí, que implicaría más una estrategia un poco más agresiva, lo que es LECAP de corto plazo, bueno, es para otro perfil donde tenés que estar mirando la pantalla y no te podés olvidar, digamos, de que lo tenés en cartera, porque ahí pueden pasar muchas cosas en un escenario más de volatilidad como el que hay ahora. Sí. Yo creo que, o sea, a ver... Sí, para el conservador, mediano largo plazo, un SER que te rinde 9% más o menos, está bueno, sobre todo por lo que vos decís. Te proteges de la inflación y dormís tranquilo, digamos. Si tenés un evento disruptivo, se entiende de que la inflación también es una variable que se va a mover, a lo mejor no te incorpora todo el movimiento, a lo mejor de un alza de tipo de cambio de forma directa, pero se entiende de que están correlacionados. Entonces, a ver, vas a tener una cobertura más un 9%, suena interesante para diversificar una cartera. Después, por otro lado, lo que es, materia de TAMAR, ¿sí? Que está la ley TAMAR y el tema de duales, hay que ver ahí, bueno, hoy por hoy, si nos vamos a un escenario como el de ahora, porque el dato de inflación te cambia esa proyección, tasa mayorista,
y la absorción de pesos por otro lado, son datos que te van a mover la cotización de ese activo. Porque, a ver, vos hoy tenés una absorción de liquidez del mercado. La semana pasada venimos hablando de lo contrario, porque, a ver, habían convalidado un rollover del 70% de la deuda. Hoy estamos hablando de un 134%, entonces como que el mercado salió a absorber de nuevo. Hay que ver si el mercado se lo interpreta como, o sea, sí, a ver, con una si presión. esto es sostenible o no en el largo plazo, si después se puede liberar más liquidez. Te va a generar una presión al alza del tipo de interés de la tasa, con lo cual ahí la TAMAR se vuelve a poner como un activo, digamos, atractivo. Sí. Pero bueno, también sí, sobre todo en duales, por ahí muchas veces pasa que sale lo mismo el dual, que te da la opción de que si que la tasa TAMAR es mejor, te pague TAMAR contra el tasa fija, claro. Y en ese caso siempre llévate el dual porque te estás llevando la opción gratis. Digamos. Claro, te estás llevando la cobertura de tasa fija más lo que implicaría la tasa modalista. Claro, o sea, la última no lo usás y ya está, pero es lo mismo. Y después un dato para sumarte, está viendo las implícitas para fin de año, están 1,92 creo que era, ahí en torno al 2%, con lo cual el mercado espera que este 2,8 en los próximos meses, diría en los próximos 2 meses, pase más a estar cerca de un 2. Ese es otro factor a considerar. Si vos crees que la inflación va a ser más alta, bueno, por ahí te conviene un SER, que le vas a sacar más diferencia que con una tasa fija, y que sería el ECAP en este caso, y si no, bueno. Es como que el esquema cambió mucho del año pasado, donde tenías un crowding peg, donde vos sabías que el tipo de cambio iba a variar un 1%, entonces hoy es como que tenés que ver el tema de flujo. ¿Por qué? Porque el flujo te va a terminar marcando el tema del tipo de cambio, y el tipo de cambio por otro lado te dice, bueno, a ver, si vos esperás un dólar que esté planchado, y bueno, SER resulta una buena estrategia con una inflación que corre al 2%, esa rentabilidad te la estás llevando en dólares, más una TIR que suena más que atractiva, al 9%, la verdad que está más que bien. Y bueno, tasa fija también, pero tasa fija se te puede borrar la rentabilidad en cuestión de 2 minutos. O sea, si cualquier variación que haya en el mercado o cualquier cuestión o decisión que se tome en Estados Unidos, ¿viste? Te puede cambiar el escenario. Sí. Después, bueno, a ver, por otro lado, consultarte también esta semana, tema de Estados Unidos. También bastantes datos. Inflación que fue del 2,3%, era lo que se esperaba. Bien. No hay grandes novedades por ahí, pero sí la gran novedad es el acuerdo que hay con China, entre Estados Unidos y China. Bajan los aranceles y yo creo que eso, bueno, le dio al mercado tranquilidad, pero creo que le va a dar tranquilidad más en el mediano plazo. Fue una buena semana, digamos, para todo lo que fueron activos de renta variable local. Podemos respirar, bajar el riesgo, por así decir. De hecho, el VIX, que es el VIX mide la volatilidad implícita. Básicamente es como el indicador de qué tan preocupado está el mercado. Tal cual. Bien. Y bajó 18. Bien. Nosotros estábamos en torno al 20 y pico las últimas semanas. Normalmente suele llegar a 40 cuando tipo momento de pánico, digamos. Está dentro de los parámetros normales, otra vez podríamos decir. Que no es que esto esté terminado, ¿no? Hay un problema de déficit de fondo y demás. Pero bueno, nosotros decíamos la semana pasada, para el corto plazo, por ahí mirar el acuerdo comercial con China y por otro lado una expectativa de baja de tasa de interés. Con esas dos cosas, si tenés buenas novedades en esos frentes, podríamos esperar que el mercado retome la tendencia alcista que es habitual en Estados Unidos. Tuvimos un avance por el lado de aranceles y en cuanto a tasa de interés, la tasa no cambió, pero bueno, el hecho de que se solucione el tema de los aranceles te permite quizás ser un poco más optimistas. Sí, para acá para adelante. Y convengamos que eso también nos repercute de forma directa a nivel local. O sea, mientras la economía de Estados Unidos le vaya bien y nosotros de alguna manera podamos tener una previsibilidad en términos de tasa y... Sí, tal cual. De hecho, también en la diaria, por ahí más cortoplacista, viste que siempre cuando hay preocupación afuera, se te disparan lo que son más las primas de riesgo. Sí. Todos los activos riesgosos hay como una venta generalizada, te bajan por ahí un poco más incluso de lo que debería. Vos por ahí decís, che, pero si... no le cambien nada a la compañía en la que estoy invertido, capaz. Tengo acciones de X y no le cambian nada. Y bueno, baja por flujo, porque es el corto plazo. Después en el largo plazo todo se vuelve un poco más previsible o más racional, podríamos decir, el mercado. Y después, en cuanto a esto que yo decía antes de la tasa de interés, también decíamos la semana pasada que veíamos una diferencia entre lo que opinaba el mercado cuando uno ve las encuestas, futuros y demás, y lo que opinaba la Fed. Que la Fed decía, yo no bajo la tasa,
y el mercado esperaba bajar en julio. Bueno, eso también se acomodó, digamos, y el mercado ancló sus expectativas para septiembre e incluso más adelante. Así que, bueno, ahí se normalizó un poco. Como que se alinearon, digamos, Se alinearon un poco y, bueno, siempre es bueno mirar lo que espera el mercado porque es lo que va a determinar que después la noticia te mueva el precio. Te mueva el precio, claro. Si no, el mercado ya lo tiene descontado en el precio del activo, digamos. Claro, no pasa nada después. Pasa mucho, sobre todo en esta época de presentación de balance, pasa que vos decís, che, esta empresa viene, le está yendo bien, y sale el balance bien y no pasa nada. Bueno, porque sí, el mercado ya lo porque ya lo desconta. Tal cual. O al revés, por ahí viene no tan bueno y baja. Y en ese escenario preguntarte, renta variable local, sí. ¿pasó algo? Pues sé que fue una buena semana, de hecho, para todo lo que fueron los activos. Sí, estuvo interesante porque hubo muchos balances, más de los que te da el tiempo de leer, pero bueno, trajimos varios datos. Por el lado de Transportadora Gas del Sur, por ejemplo, que siempre la mencionamos porque nos gustan mucho las energéticas y todo lo que tiene que ver con vaca muerta, Transportadora Gas del Sur controla los gasoductos y oleoductos de la parte sur del país. Tuvo un crecimiento importante, sobre todo mejoró márgenes porque bueno, son precios regulados que mejoraron, entonces al tener una suba de precio y los costos más o menos igual, mejora la ganancia. Y el dato que a mí me gusta, porque como decía antes, nos gusta mucho vaca muerta, es que la capacidad de transporte de gas aumentó un 25%, que es mucho respecto al año anterior. Todo esto ayuda al desarrollo, ¿no?, de los diferentes proyectos que hay en la región. Y después, por otro lado, bueno, como un comentario linkeando también con lo de la semana pasada, en el caso de Transportadora Gas del Sur, también hace inversiones agresivas como YPF, pero en este caso el flujo está más ordenado, digamos, a diferencia de YPF, que tiene que recurrir a la deuda para poder financiar. En el caso de TGS, con la caja que tienen, se manejan bastante bien. Así es. Después, por otro lado, estaba escuchando con respecto, ya que estás hablando de eso, tema commodities, el precio del WTI, que un poco, hacer ese análisis de decir, bueno, en un escenario malo de precio del commodity que yo estoy vendiendo, cómo nos juega a favor localmente la compresión del riesgo país. A ver, si vos tenés una muy buena proyección de compresión de riesgo país, se supone que la evaluación de tu activo va a aumentar de forma bastante agresiva, más en un escenario como el que tenemos nosotros, así, donde estamos casi en menos de 700 puntos, pero vamos a un escenario de normalización donde nos indicaría que el riesgo país debería valer más o menos la mitad, ¿verdad? Entonces, es decir, bueno, eso compensa un mal precio del commodity. Sumarle a ese análisis también de que lo que está pasando hoy es un fenómeno transitorio, cuando nosotros estamos proyectando a largo plazo, a lo mejor en un activo, ¿sí? Entonces, es decir, en un escenario de normalización local, si yo espero, ¿sí?, de que la economía local argentina mejore, me comprime el riesgo país, como que da la sensación de que esa cuenta da más que cómoda. Sí, sí. De hecho, Vaca Muerta es de las regiones, de los yacimientos más eficientes que hay del mundo. Entonces, nada, te soportás un crudo más bajo. De hecho, el CEO de YPF dijo con $45 nosotros podemos desarrollar todos nuestros proyectos en Vaca Muerta. Hoy estamos en 55, 60, por ahí. Y que es bajo. Y que ya es bajo, ha llegado a estar mucho más alto. Y bueno, también la realidad es que si los precios se caen mucho más, empezás a tener menos producción, porque hay pozos que dejan de ser rentables y eso hace que el precio del commodity te suba, por lo menos haga piso. Así que personalmente no me preocupa demasiado. Sobre todo obviamente que si baja el commodity tu compañía va a valer un poco menos, sí, pero no significa que pierda plata, digamos, todavía puede crecer igual. Y bueno, yendo a este tema del crudo, si se arregla el tema de los aranceles y tenés menos expectativa de recesión, puede mejorar el precio, porque siempre el precio del crudo depende del nivel de actividad económica. Al final el combustible se usa para hacer todo, y en ese escenario a lo mejor podemos tener alguna recuperación. La realidad es que también, por otro lado, Trump presiona para tenerlo bajo por un tema de inflación. Controlar la inflación es fundamental y se apoya mucho en el precio del crudo. Así que, como vos decías, en el corto plazo por ahí sí está relativamente bajo y capaz que siga así por una cuestión de que hay intereses y se puede dar la dinámica así. En el largo plazo yo creo que es un buen activo para incorporar a la cartera. Tal cual. Tanto petroleras como en la otra parte energética, que son las generadoras de electricidad. Bien. Como CEPU, como Pampa, que bueno, son activos que generan mucha caja, porque básicamente vos producís
energía, digamos, la vendés, por así decir, y no hacen grandes inversiones porque es un mercado que no tiene mucho más para crecer, ¿no? Entonces les queda toda esa caja remanente, de las cuales en el caso de Pampa, por ejemplo, están desarrollando vaca muerta y abren como su unidad de oil and gas. En el caso de Cepu, ellos están investigando sobre minería, de hecho el balance de Cepu fue muy bueno también, y bueno, están viendo dónde alocar esa caja. Siempre está la posibilidad de que te lo paguen como dividendos al accionista, así que son buenas compañías para tener igual. Y el otro caso de una compañía que tiene mucha caja es Transener. Transener tiene el 86% de sí, se destaca por caja esa compañía, digamos. Tal cual. Un poco tal cual. Lo que tiene ahí es excelente. 86% de las líneas de alta tensión del país. Y bueno, toda esa caja estaría bueno que la inviertan para mejorar la infraestructura. La realidad es que son proyectos largos, necesitan autorización del gobierno. Quedará a ver qué van a hacer con esa caja, pero son buenas compañías porque siempre que te genere caja está la alternativa de reinvertir o de que te paguen dividendos, con lo cual al inversor en general le funciona, le va a servir. Bien. Creo que más o menos esos fueron todos los balances, o al menos los más importantes, sí. siempre por ahí. Bien, bueno, a eso incorporarle un poco lo que hablamos al principio. A ver, en materia soberana, seguir long en Argentina, buena coyuntura, buena macroeconomía, esperar un poco a ver qué pasa con el tema de elecciones, ver cómo el gobierno sigue con toda esta cuestión de acumulación de reservas. Tema bopreales, siempre defensivos, siguen siendo buenos activos, por ahí el que es el 26, sí sacarlo de cartera, está en una cotización muy baja con respecto al resto de los activos de la curva. Sí, a mí lo que me gusta del 26 como para venderlo, por así decirlo, o estirar un poco duration, que le llamamos, irse uno más largo, es que si el riesgo país te baja, capaz que vos lo cobrás y esa renta la renovás a una tasa mucho más baja. Sí. Entonces yo personalmente prefiero cambiarlo por el riesgo de precio, digamos, y comprar uno más largo y bueno, de última, si cobro más adelante tengo otro tipo de riesgo, pero con mi visión yo prefiero... Sumado a eso de que podés estirar duration, irte un poquito más largo con activos que están dentro del gobierno actual. Claro. Sí, entonces, de última, a ver, el riesgo... Claro, hablamos de un Bopreal 27 en un G41. Claro, es bastante relativo. Y bueno, después materia curva de peso, tener en cuenta esos drivers a la hora de invertir, ver un poquito qué va a pasar con el tema del roleo de deuda, cómo mañana se toma en cuenta este tema del roleo del 134%. No parecería preocupante. De todas maneras, el mercado va a estar muy atento, el dato de inflación es extremadamente positivo. Si crees que la inflación va a ser mucho más alta de lo que son las implícitas, a lo mejor es interesante. De todas maneras, los niveles de tira actuales, si uno quiere incorporar un activo en cartera, está bueno ver ser. Y para lo corto, lo que es material ECAP, de muy corto plazo... sí, ahí hay que tener en cuenta que después, más cerca de las elecciones, si bien son de medio término... Va a haber volatilidad. Va a haber volatilidad, y siempre que hay volatilidad se va el tipo de cambio, esa volatilidad acá en Argentina. Así que nada, tener en cuenta eso. A mí personalmente no me preocupa demasiado, no creo que, no es para que el tipo de cambio se dispare a 1400, a la banda superior en principio. Si eso pasa, creo que es más probable que sea por una cuestión de que, por ejemplo, efectivamente tenés un atraso cambiario, importaciones, otro tipo de cosas que no creo que sea una cuestión meramente creo que si eso pasa, preferiría estar parado en un SER y no en una LECAP, pero de todas maneras, bueno, a ver, son las variables que hay que tener en cuenta. El flujo va a correr así, este ingreso de dólares que un poquito venía prometiendo el gobierno, tenemos muchos dólares, de todas maneras, que los quieren mostrar, no hay una acumulación de reservas genuinas por ahora, entonces esa es la variable que nos va a terminar determinando el tema riesgo país, ¿sí? Riesgo país, suba de activos en el mercado de renta variable y lo que es materia soberano. Entonces, bueno, esos son los puntitos que vamos a tener que tener en cuenta. Así es. Por lo demás, creo que hemos cubierto lo más relevante de la semana. Así es. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.